asegurarme que me están escuchando muy bien. Sí, estamos muy bien, ingeniero, si le puede bajar un poquito más el volumen y estamos al aire correctamente. Perfecto, estoy pendiente en solo reconfirmar si estamos bien con el audio. Perfecto, estamos saliendo muy bien, le escuchamos. En principio, las medidas de fondo contra la inseguridad son urgentes. Lo que pasa en todo el Ecuador es inadmisible. No es posible que no se tomen medidas contundentes, rápidas y efectivas frente a vacunadores, extorsionadores, secuestradores y delincuentes. Nosotros... Se apagó su micrófono, ingeniero, se le apagó su micrófono, creo yo, porque no le podemos escuchar. Ahí estamos al aire, nuevamente, retomamos. Justamente anunciando los diferentes casos que hemos tenido a lo largo de los últimos meses, ¿no? En los últimos meses, como sectores productivos, hemos tenido un registro de alrededor de 400 personas heridas, 14 muertos y un perjuicio que sobrepasa los $2 millones de lo reportado. Nosotros hacemos siempre un levantamiento como sector bananero de la información de los diferentes sucesos que van ocurriendo semana a semana. Sin embargo, hay empresas justamente que por temas de seguridad no hacen, comparten información a las gestiones que realizamos al gremio, pero han hecho a través de denuncias directamente a las autoridades. Pero de lo recopilado en torno al manejo de información son estas cifras, pero son más, puede estarse duplicando, triplicando los diferentes incidentes. Y nosotros, ante la consulta en torno al porte de armas, estamos de acuerdo con un porte de armas que justamente sea controlado y pueda manejarse el proceso de acuerdo a cómo se ha expedido, porque justamente en las zonas rurales, donde hay un abandono total de la autoridad, donde no llega, ¿no? Donde no hay un alcance en medidas disuasivas y control como lo podemos tener acá, tenemos nuestros problemas en las ciudades, pero hay un alcance un poco mayor que en las zonas rurales, y eso obviamente tiene que permitirse el derecho de la legítima defensa. Y otro tema que se nos está quedando en torno justamente a esas políticas es que el Ejecutivo debe autorizar la vía o la norma técnica en porte de armas de largo alcance para el uso de los guardias de las empresas de seguridad. Nuestro sector ha hecho grandes inversiones, cerca de $100 millones al año que realizamos en torno a los temas de seguridad, afectando nuestra competitividad porque ya no nos compete. Nosotros ya somos un gran aportante en carga impositiva a este país con $470 millones, y eso ha hecho que nuestra competitividad se reduzca, nuestras exportaciones se reduzcan, porque obviamente producir en otro lado es más barato por todos estos incidentes en temas de impuestos y ahora en temas de gastos de seguridad que tenemos que realizar. Sin embargo, estos esfuerzos de seguridad armada tienen que tener el mismo alcance de su contraparte, de los delincuentes. No se puede batallar con otro tipo de calibre permitido en torno a lo que manejan los guardias de seguridad, a la contraparte que está asaltando día a día en las zonas rurales. Y lo otro que nosotros mencionamos es que ya hemos tenido una serie de mesas técnicas con las diferentes autoridades, y nosotros estamos siempre agradecidos por la apertura y los esfuerzos que pueda hacer la Policía Nacional y los militares en las calles, pero ellos tienen que ser dotados de recursos, porque necesitamos que las medidas que se apliquen en los puntos que nosotros hemos compartido a las diferentes autoridades sean de manera permanente, porque los puntos críticos que tenemos a nivel nacional y hemos identificado en diferentes zonas de carreteras primarias, secundarias, ¿no? en zonas alrededor de las fincas, siguen siendo las mismas zonas críticas de las que denunciamos hace meses. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las medidas que se están realizando no están siendo efectivas. Y aquí Antonio, sí se tiene que dotar de los recursos necesarios a la autoridad. Antonio, es la falta de respuesta y contundencia del Estado ecuatoriano que tiene la responsabilidad, de acuerdo al artículo 158 de la Constitución, que ha provocado este traslado de la responsabilidad a la ciudadanía, como sostienen
los detractores de esta decisión adoptada por el presidente de la República, es decir, no puede responder frente a una responsabilidad que emana de la Constitución y por eso defiéndase usted como pueda. Esa es otra forma en cómo se ha manejado la comunicación. No voy a entrar en ese esquema. En el manejo del porte de armas, es el derecho a la legítima defensa en zonas rurales, que eso sí le damos soporte, pero tiene que ir acompañado, como usted menciona, de todos los poderes del Estado. Si todos los poderes del Estado no trabajan en conjunto, no vamos a salir de esto. Uno, del Ejecutivo, que justamente asigne los recursos necesarios a la autoridad de control para que ejerza con firmeza patrullajes permanentes a nivel terrestre y fluvial, ¿no? Y sin el recurso no se puede hacer nada. Ya las zonas identificadas de alto riesgo, los sectores, lo hemos levantado y estamos dispuestos a trabajar de la mano. Y nosotros, que estamos invirtiendo en seguridad justamente privada en las zonas rurales, que se autorice vía norma técnica el porte de armas de largo alcance para el uso de los guardias de las empresas de seguridad que han sido calificadas y justamente tienen los permisos necesarios para operar, para estar en igualdad de condiciones con las amenazas que enfrentamos. Y de ahí, del Poder Legislativo, que cree normas que protejan a las víctimas y no a los victimarios. Y de ahí, en especial, y un llamado a la función judicial, que destituya a esos jueces que dictan medidas sustitutivas a los delincuentes. No puede ser que se hagan esfuerzos en las calles, públicos, privados, donde se generan las denuncias, se realizan los procesos y al siguiente día el delincuente está libre, exponiendo al denunciante. Nos volvemos víctimas justamente de poder ejercer los procesos ante la justicia. Entonces ahora, tiene que ser un trabajo de todo el Estado. Ahora el gobierno plantea que se juzgue, que se procese como terroristas a estos integrantes de organizaciones delictivas que provocan justamente el terror en la sociedad ecuatoriana, como por ejemplo aquellos integrantes de esta banda que provocó la muerte de 9 pescadores artesanales la pasada semana en el puerto artesanal de Esmeraldas, o como aquellos que colocan explosivos en un tanque de gas en el sector de Quitumbe, en la ciudad de Quito, o los que colocaron explosivos alrededor de un guardia de seguridad en la ciudad de Guayaquil. ¿Usted cree que con eso se va a poder morigerar los efectos de una ola de violencia que ahora mismo nos tiene asustados y encerrados? Todo lo que sea necesario para actuar con firmeza contra la inseguridad. Nosotros como ciudadanos y en sectores productivos generamos nuestros aportes en torno a impuestos y lo que esperamos como ciudadanía y como sectores es que justamente nos sintamos seguros. Sin seguridad no hay producción, no hay empleo, porque qué penoso poder escuchar casos en donde sus empleados, a los dueños de las diferentes fincas, le dicen: jefe, yo ya no quiero ir a trabajar porque no quiero poner en riesgo mi vida para ir a la finca. Eso no podemos estar viviendo. Va en contra justamente de la producción, va en contra de la generación de empleo, va en contra a las divisas que aportamos para poder sostener esta economía. Y eso nos genera muchísima preocupación, más que todo por nuestra gente, por la gente que está en el campo, la gente que se siente amenazada. Y justamente hacemos este llamado a todos los poderes del Estado para que puedan trabajar de manera conjunta, pero con acciones contundentes. Ya no en torno a más mesas técnicas, necesitamos de la información compartida, de las mesas en las que hemos estado nosotros justamente trabajando en conjunto, que ya hayan acciones contundentes donde los puntos ya denunciados ya no sean los mismos de aquí a la próxima semana, que tengamos justamente medidas permanentes en las zonas de críticas de alto riesgo para poder asegurar el empleo y poder asegurar la producción. Dialogamos con el ingeniero José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. José Antonio, ¿hay cifras, estadísticas que muestran la acción de la delincuencia en el sector que usted representa? ¿Se puede establecer un porcentaje para poder, de cierta manera, justificar la posición de defensa de un decreto ejecutivo altamente cuestionado? Como he mencionado, nosotros creamos una comisión de seguridad en el clúster bananero. Semana a semana levantamos información de diferentes incidentes y en los últimos meses
hemos tenido alrededor de 28 incidentes reportados, porque también hay muchas empresas que no lo reportan, justamente por lo que he mencionado en torno a lo que pasa con nuestra justicia. Y ojo, hay muy buenos elementos dentro del Poder Judicial, pero también hay malos elementos. Y lo que estamos diciendo es que se destituye esos malos elementos de manera permanente. Pero en el levantamiento de información tenemos siempre estos casos. Hoy se han generado alrededor de 28 con un perjuicio de cerca de $300,000, pero de lo reportado. Sin embargo, lo que vemos en la dinámica de los grupos sectoriales, de las llamadas que recibo, puedo estar doblando, triplicando el número de casos que hemos tenido a lo largo de estos últimos meses, y con eso hemos levantado las zonas más críticas de acuerdo al nivel de violencia que se ha manejado en cada uno de estos casos, y con esos puntos críticos hemos desarrollado rutas y zonas de intervención para poder entregarle a la autoridad con toda la información: producto transportado, fecha ocurrida, hora lo ocurrido, ruta, dónde ocurrió, puntos de referencia, latitud, longitud, cómo sucedió, qué se robó, el dinero sustraído, el arma utilizada, el número de asaltantes. Toda esta información se le hemos entregado a la autoridad, y ahora lo que esperamos son acciones contundentes para que las mismas zonas no sean o no permanezcan por meses como las mismas rutas. Tiene que ir cambiando, porque justamente es lo que nosotros esperamos, que haya intervención para poder en sitio tener un cambio e ir viendo intervención de la autoridad de manera efectiva, pero para eso necesitan recursos. Le pregunto si es que hay una acción coordinada y una posición conjunta con otros sectores gremiales de la producción, no sé, camaroneros, pesqueros, sectores que también han sido afectados, sectores ganaderos, por ejemplo, en provincias como Santo Domingo de los Áchilas, como Manabí, como el propio Esmeraldas, la propia provincia de Esmeraldas, han sufrido del cuatrerismo, y es por ello que han tomado una posición y han cerrado filas. ¿Están todos los sectores con una posición común, una posición unitaria? Sí, y lo hemos demostrado el día de ayer en la rueda de prensa convocada, porque nosotros ya, para llegar a instancias de poder comunicarlo a nivel público, ya hemos pasado por una serie de mesas, ya hemos pasado por una serie de propuestas, por levantamiento de información, por hacer estos pedidos a los diferentes poderes del Estado, y en la sumatoria de casos de todos los sectores productivos mencionados. Por ejemplo, está camarón, está banano, cacao, plátano, el sector ganadero. Suman alrededor de 400 personas heridas en lo que va del año, 14 muertos y un perjuicio que sobrepasan los $2 millones de lo reportado. Aquí representamos cerca del 75% de las exportaciones no petroleras y no mineras del país, con la Corporación de Gremios Exportadores, y se suman otros gremios de la producción en torno a lo que he mencionado en ganadería, y también la producción bananera y cacautera. ¿Ustedes han tenido la posibilidad de trasladar estas inquietudes a las autoridades gubernamentales? No sé si hicieron gestión con el aparato legislativo para poder impulsar cambios de normas que coadyuven a la lucha contra la delincuencia. Hemos hecho los pedidos, hemos levantado la información técnica, hemos compartido a cada una de las instancias, generando incluso un proyecto en torno a que se generen rutas seguras y que haya intervención en las zonas más críticas. Esperamos que hayan acciones firmes y contundentes para no estar hablando de las mismas zonas críticas hoy y después de varios meses. José Antonio, muchas gracias.